Bien, estamos ya conectados con la doctora Saraí Toledo, quien es experta en ciencia política, doctora en ciencia política, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de la descentralización en nuestro país, uno de los temas importantes, y ya habiendo culminado casi el proceso de elecciones regionales y municipales 2022. Van a haber gobernadores regionales, también alcaldes para las municipalidades al interior del país. La primera pregunta es evidente, pero hay que hacerla. ¿Por qué no funciona la descentralización en nuestro país, doctora? Gracias. Yo quisiera explicar por qué no funciona a partir del proceso que hemos atravesado. Yo sugeriría dividirlo en tres fases. La primera, creo que la conocemos bien, a inicios de los 2000 se crean los gobiernos regionales, hay un poco de confusión, pero como tenemos un boom económico, este proceso de aprendizaje amortigua los costos, el boom amortigua los costos del aprendizaje. La segunda fase que tenemos a mitad de la primera década de los 2000 es clave para entender cómo llegamos a esta situación. En ese momento es cuando surgen la mayoría de movimientos regionales, cuando se crean todas las expectativas de que por fin pudiéramos tener una agenda regional sobre los problemas particulares de cada caso. Sin embargo, es en esta segunda fase donde también caen los precios de los minerales. Las regiones tienen menos presupuesto y ahí descubrimos que no habían desarrollado burocracias estables, que no tenían planes de gobierno políticos, que además no sabían gestionar, y tercero, que no estaban articulados. El Claro. trabajo de los gobiernos regionales no se habla y no colabora con las municipalidades. Claro, porque en este contexto pareciera que se hubieran transferido las responsabilidades, las competencias, y sin embargo las capacidades que se tienen al interior del país parece que no alcanzara para que finalmente se lleve a cabo esta descentralización que tanto se quiere, ¿no? Exactamente, yo creo que es esta segunda fase donde devela todas las carencias, pero también surge una reacción. Cuando tenemos autoridades que no tienen un programa político coherente y que se ven acorraladas por las demandas del Estado central, por la población, pero también por su poca calidad y capacidad de gestión, lo que yo pienso es que las autoridades han adoptado una estrategia de autorrestricción. Esto quiere decir que se limitan a hacer lo mínimo posible. Entonces, solamente han limitado su trabajo a obras de grande impacto, obras donde hay un bolsón importante de votantes, no necesariamente aquello que es más importante, sino aquello que les da un rédito político inmediato. Y por el contrario, dejan de lado cuestiones que no les dan un rédito político en el momento, cosas que requieren coordinación multisectorial o intrarregional, y que no son tangibles. Por ejemplo, no atacan la prevención, en el caso de Piura, del fenómeno del Niño, porque no van a ver el pago por estos esfuerzos. Claro. No atacan cuestiones como la educación o la salud. Yo creo que aquí radica el kit del problema, ¿no? En esta estrategia de autorrestricción de las autoridades que continúa hasta ahora. Claro, y en este sentido, hacer lo mínimo posible, es decir, hacemos lo mínimo en salud, hacemos lo mínimo en educación, ¿no? Hacemos lo mínimo en nuestras competencias. ¿Esto se puede ver reflejado en un momento electoral? Es decir, ¿esto se puede ver reflejado en el voto o no? Claro, nosotros vemos la proliferación de movimientos, pero esto no quiere decir que hay más ánimo de representar. Eso quiere decir que hay más gente con ganas de tener un cargo político. En el norte, por ejemplo, vemos que muchos candidatos rotan entre partidos. En Lambayeque, en Chiclayo, por ejemplo, tuvimos 11 candidatos, pero 9 ya habían participado en otros partidos y habían ejercido cargos dentro de otros partidos, muchas veces opuestos. Entonces, sí, la oferta política no tiene nada que ver con la capacidad de representación. Y en respuesta, esta ha sido una elección caracterizada también por el desinterés local. Piura, y especialmente las zonas más marginadas en el norte, por ejemplo, como Ayabaca o Huancabamba, presentan un ausentismo muy importante, mayor al promedio nacional, de 30%. Si tú ves que candidato A o B no hacen la diferencia,
deja de ser importante para ti también la elección de ellos. Claro, ahora algunos dirían que es fundamental empoderar a sectores populares del interior del país, pero a esto también se suma la redistribución, ¿no? Y temas de inclusión que muchas veces se están dejando bastante de lado. Sí, es verdad, es verdad. Pero creo que también es importante darle contenido a esto, ¿no? La inclusión tiene que venir de la mano, o la articulación de los sectores más vulnerables tiene que tener un contenido político. Necesitamos pedir a gritos desde la ciudadanía el retorno de la política, la competencia de ideas. Yo quiero resaltar que incluso en regiones donde nosotros estábamos acostumbrados a ver una política contestataria, por decirlo de alguna manera, o al menos distinta a Lima, como en Puno, vemos la carencia de ideas, la fuga de la política de la competencia electoral. En esta última elección en Puno vemos mucho menos de estas ideas, no porque los candidatos hayan pasado al centro o a la derecha, sino porque están empezando a ver a la política como accesoria, y esto es realmente problemático. Nosotros necesitamos que hayan políticos, no necesitamos agentes, no necesitamos individuos con recursos, necesitamos políticos. Pero claro, yo entiendo lo que usted plantea, es decir, profesionalizar a las personas para que ingresen a la política es fundamental, tener gente además que cuente con los cánones éticos. También es fundamental, y lo planteo, aprovecho este momento, que la ciudadanía tenga esa consideración, es decir, que tenga una aproximación, un acercamiento hacia la política, porque se ve más, por el contrario, un rechazo, un alejamiento hacia la política. Sí, es verdad, pero yo creo que esto tiene que ver con lo muy poco que le ofrece la política. Personalmente, desde el lado de Piura, siempre puedo ver que de todos los candidatos en la región que había, ninguno, por ejemplo, tenía una agenda concreta de largo plazo. Ninguna podía atacar problemas tan graves consecutivos como el del fenómeno del niño. Claro. Entonces, sí, es verdad. Si un político no hace la diferencia para ti, evidentemente vas a perder el interés. Por eso creo que desde la ciudadanía tiene que haber el pedido y la demanda del regreso por la política, ¿no? También tenemos otras demandas en lo que creo que se puede avanzar respecto a los gobiernos regionales. Por Sí. ejemplo, en profesionalizar burocracias sin importar quién gane el gobierno regional o la municipalidad, deberíamos tener burocracias estables, profesionales, que puedan asegurar continuidad, que no estemos empezando de nuevo todo el tiempo. Claro. También tendrían que haber esfuerzos para articular las municipalidades. Y en tercer lugar, esfuerzos para articular la comunicación entre las regiones. Hay muchos problemas que requieren coordinación entre las regiones, por ejemplo, el acceso al agua. Mm. Necesitamos crear vehículos de comunicación entre las regiones. Claro. Ahora, en este sentido, usted lo que plantea básicamente es que se mejoren las capacidades al interior de los gobiernos regionales, de las municipalidades, para que haya esta ansiada articulación, porque ya lo hemos visto en el 2020. Se desató la pandemia COVID-19 y evidentemente los índices de desigualdad se mostraron al interior del país, ¿no? Muchas muertes. Somos el país con más muertes per cápita del mundo, ¿no? Es decir, estamos en la cola de todo, y se evidencia en esta ausencia de las competencias, de las capacidades que pueden tener nuestros líderes políticos al interior de nuestro país. En este escenario estamos en una crisis política ahora mismo. Estamos también, lo anunció The Economist, ¿no? También en un escenario de crisis, la hambruna mundial. Estamos en un contexto, el Fondo Monetario Internacional ha señalado que este año se va a crecer 3% y el próximo año 2%. ¿Qué es lo que podría venir para nuestro país en términos políticos? Bien, yo creo que necesitamos un rumbo. Yo quiero ser repetitiva en esto. Yo creo que estos problemas requieren política, requieren un programa grande. Para citar la cuestión que estabas mencionando, la pandemia, la pandemia del COVID,
muchos alcaldes a nivel provincial y distrital tenían voluntad política de ayudar a sus ciudadanos, a sus poblaciones, pero no tenían los brazos para hacerlos. No pueden comunicarse con el gobernador y mucho menos con los ministerios. Por eso me refiero por eso insisto en la necesidad de tener vehículos o canales de comunicación a través del país, porque necesitamos la combinación de las dos cosas, Claro. ideas y programas políticos, pero también la institucionalización de canales y burocracias para poder transformar esta voluntad política en acción real. Creo que por Claro. ahí van las posibilidades de mejora para los gobiernos regionales. Claro que sí, fundamental, canales de comunicación y la articulación en este contexto para lograr la tan ansiada descentralización en nuestro país. Le agradecemos a Saraí Toledo, doctora en Ciencia Política. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bien, es momento de hacer una brevísima pausa, pero ya volvemos con mucha más información.